familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra vez nos volvemos a reunir un domingo más en este servicio virtual y vamos a tener este tiempo de alabanza, así que vamos a empezar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibimos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó.
Muy bien, hermano, muy buenos días. Espero que estén disfrutando de este domingo, el Día del Señor, esperando que hayan disfrutado de la alabanza que hemos tenido en esta mañana. Y hoy tengo el privilegio, el honor y la bendición de poder compartir el mensaje de esta mañana. Y como ustedes ven, de repente estoy en un lugar distinto a la iglesia. Es porque también queremos contarles que nuestra iglesia está siendo remodelada, está siendo arreglada, y entonces están trabajando ahí. Y yo creo que cuando nos volvamos a juntar, cuando nos reunamos de nuevo, va a ser algo bonito y para que también ustedes se sientan cómodos y en casa. Si es que el día de hoy vamos a hablar acerca de Hechos 9, hemos estado hablando durante todas estas semanas acerca de Hechos, pero tengo la bendición y el privilegio de tomar el capítulo 9, así que vamos a profundizar un poco en el capítulo 9. Así es que oramos antes de empezar. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, bendice a las personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes o por este medio, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, sea eficaz para nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, para que tú abras nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que cada palabra, Señor, que escuchemos, Señor, sea de alimento para nosotros, Señor, sea de ánimo para nosotros. Y también te pido, Señor, por mi vida, para que pueda ser sabio, Señor, al usar tu palabra, Señor, pueda ser prudente con cada palabra que se levante en esta mañana, Señor. Bendice a todas las personas, Señor, que nos están viendo, y aquellos también, Señor, que se van a conectar recién, también, Padre, bendícelo grandemente y guárdanos y cuídanos en todo momento. Te amamos porque eres un Dios bueno, Señor, no por las cosas que ya nos has dado, sino te amamos por lo que eres tú, Señor. Eres un Dios bueno con cada uno de nosotros. Y quédate con nosotros en este tiempo, esperando, Señor, que este tiempo de culto que vamos a tener suba, Señor, delante de ti como un perfume agradable, y tú, Señor, seas exaltado en este momento. Quédate con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que vamos a ver este tema, es acerca de Saulo de Tarso, y yo creo que es un tema muy conocido, la conversión de Saulo, ¿no? De Pablo. Entonces, para entrar a este punto tenemos que recordar, este es el encuentro cuando Saulo va camino a Damasco y tiene este encuentro con Jesús, ¿no? Entonces esto nos hace recordar a nosotros, a cada uno de nosotros los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hay etapas, hay momentos que hemos recibido a Jesús en distintas maneras, cada uno de nosotros. Quizás uno ha recibido en la iglesia, quizás tú has recibido a Jesús en tu corazón, en tu casa, quizás has recibido a Jesús o has tenido este encuentro con Jesús a través de un problema, quizás has tenido este momento de encuentro con Jesús a través de una necesidad, de una aflicción, de un momento de estrés, pero cada uno tenemos una historia distinta de cómo hemos llegado a la presencia del Señor. Cada uno tenemos una manera distinta de ver y dar nuestro testimonio de cómo hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Quizás has aceptado alrededor de mucha gente, como dije, en una iglesia, quizás has aceptado solo, o quizás tú has aceptado a Jesús en un parque, estabas frustrado y triste, no encontrabas una salida o una solución, y oraste y has recibido a Jesús en tu corazón. Pero esto es la conversión de Saulo. Él tiene una manera distinta de tener este encuentro con Jesús, ¿ya? Prácticamente cuando hablamos de él, este hombre era un hombre violento. Recordemos que él había seguido y estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Su objetivo era liquidar, su objetivo era, como dice, borrar a todos los cristianos, ¿ya? Entonces, vayan conmigo, si tienen su Biblia ahí, puedan abrir en el capítulo 9 y leamos juntos. Y empieza diciendo: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Entonces aquí nos está diciendo que Saulo era un hombre tan duro que él respiraba muerte. Su satisfacción era matar cristianos, seguir, torturar, golpear. O sea, como dice, esa era su satisfacción, esa manera de perseguir a los cristianos. Por eso dice, ¿no?, que él respiraba amenazas de muerte. Para él, la satisfacción era que los cristianos mueran. Si por él hubiese exterminado a toditos, ¿no? Por eso es que él causaba este dolor, causaba este
este caos en Jerusalén. Y cuando nosotros vemos todo lo que él tiene y esa capacidad y esa autoridad que prácticamente los sumos sacerdotes le dan, porque recordemos que Saulo no era una persona común y corriente, no era alguien que estaba por ahí simplemente señalando con el dedo, ¿no? De que tú eres cristiano, no, sino es que Saulo o Pablo era una persona influyente, era una persona que tenía el respaldo de los sumos sacerdotes. Por eso es que en el verso 2 dice, y pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Entonces, aquí vemos que no bastante no estar contento o no tener la satisfacción del caos que estaba causando en Jerusalén, él quiere salir un poco más allá, quiere ir más allá de las fronteras con el único fin, como dice, de exterminar a los cristianos, ¿no? Ya no bastante en Jerusalén lo que había causado, ahora quiere ir a Damasco. Por eso es que él ir a Damasco, no solamente él quiere ir porque ya no va a ir, sino es que él necesita un respaldo. Entonces, como los sumos sacerdotes o las autoridades sabían la capacidad y sabían cuánto odio había en Pablo sobre los cristianos, ellos le dan la carta para que vaya y tengan ese rol o ese trabajo que él quiere hacer en Damasco. Y en el verso 3 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor. Verso 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces tenemos aquí la imagen de este hombre yendo con toda la autoridad, todo el poder, y iba con otras personas, camino a Damasco, con el único fin, ¿no? De prácticamente torturar, traer a la cárcel, si es posible, matar a los cristianos en Damasco. Pero es interesante que él va camino, dice, no está camino a Damasco y tiene este encuentro. Y lo interesante es que dice que de repente apareció el relámpago, ¿no? Entonces esto nos enseña y nos hace entender de que la vida cristiana, cuando alguien va a aceptar a Jesús o va a recibir a Jesús en su corazón, a veces no es planificado. A veces Dios simplemente actúa de repente en el momento y en el tiempo adecuado de Él. Por eso dije al principio que muchos de nosotros tenemos una manera distinta o nuestra historia es distinta, nuestro testimonio es distinto de cómo hemos conocido a Jesús. Nuevamente, quizás tú has estado en los momentos difíciles, otros lo han conocido a Jesús en un hospital por una necesidad de salud, otros de repente por un familiar. Tú has aceptado a Jesús de repente orando por tu hijo que vuelva o salga de algunos vicios. Ha sido de diferente manera. Pero lo que me llama la atención que dice que el relámpago ha sido algo de repente. Esta palabra, tomar en cuenta de repente, o en la Reina Valera dice repentinamente salió el relámpago. Repentinamente porque Dios siempre va a poner su tiempo. El encuentro de Jesús no es algo como que esté escrito solo va a suceder de esta manera, sino es que puede ser de diferentes maneras. Cada uno va a tener distinta manera de cómo conectarse con Dios. Y al final dice que sale el relámpago y después sale una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía la calidad de hombre que era. Entonces lo que me llama la atención es en el verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le contestó la voz, levántate y entra a la ciudad, de allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando este hombre salió, nuevamente tenía toda la autoridad, todo el poder, tenía todo para ir. Incluso yo siento que quizás estaba yendo feliz, quizás estaba yendo gozoso de, ya hice esto en Jerusalén, ya en Jerusalén casi todos los cristianos son perseguidos, son encerrados en la cárcel, algunos son muertos, pero ahora voy a Damasco, voy a ir allá. Y quizás estaba con su pensamiento, quizás estaba con la intención de decir,
todo lo que voy a hacer, cuántos cristianos voy a golpear, cómo los voy a traer, si algunos van a morir allá, todo eso. Pero de repente tiene este encuentro cuando Jesús, a través de este relámpago, de este resplendor, se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde y dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó, soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó, el verso 6, levántate y entra a la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, cuando vemos a este hombre con todo su poder, con toda su plan su plan de maldad, no sé cómo usarlo, y va, ¿no? Con eso. Pero cuando tiene este encuentro, escucha la voz de Jesús. Y Jesús mismo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, soy Jesús. Entonces lo que él había escuchado acerca de Dios, ahora él lo estaba oyendo a Dios. Porque es muy diferente escuchar de Dios y saber de Dios o estar conectado con Dios. Porque a veces nosotros podemos pensar eso, que sí, yo escucho de Dios. Pero al final solo escuchamos. Pero Pablo había escuchado. No es que Pablo no sabía. Él sabía quién era Jesús. Él conocía, sabía lo que había hecho, lo que estaba sucediendo. Sabía los cristianos cómo estaban siguiéndole. Sabía cuántos se habían convertido. Pero aquí tiene este encuentro donde prácticamente él reconoce y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, soy Jesús. Levántate y entra a la ciudad, que allí te dirán lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron, atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Este hombre que había tenido toda la capacidad, toda la autoridad prácticamente de hacer las cosas, de poder encarcelar a quien él vea de la mejor manera, de poder, como dice, sentenciar a muerte, pero ahora vemos que tiene este encuentro con Jesús y Jesús prácticamente le deja ciego, ¿no? Porque él dice que se levanta, escucha la voz y dice, Señor, ¿quién eres tú? Soy Jesús. Y quiere ver, pero no ve nada. Y ahora, recuerden que este hombre había salido de Jerusalén con muchos hombres, él siendo el líder, él siendo prácticamente la autoridad, y ahora ya él deja esa autoridad cuando tuvo este encuentro con Jesús. Deja este orgullo y deja de querer como él ser el primero, y ahora ya depende de los demás. Por eso es que los demás empiezan a agarrar y lo llevan, ¿no? Por eso en el verso 8 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podían ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Cuando vemos esto, pienso en Saulo. A veces pensamos cómo puede ser la humildad de la persona. El encuentro cuando uno tiene con Jesús. Tiene que haber un cambio. Porque aquí cuando Saulo se acerca, tiene este encuentro con Jesús, su vida cambia. Su vida es removida. Su pensamiento es removido. Porque quizás él escuchó a Jesús, ¿quién soy Jesús? Pero cuando abrió los ojos ya no estaba. No podía ver. Entonces ha habido un cambio en su vida. Lo que él era ahora de tener la autoridad y de poder hacer cosas en contra de los demás, ahora él estaba siendo dependiente. Necesitaba que lo llevaran, porque tuvo un encuentro con Jesús. Su cuerpo ha sido tocado por la presencia del Señor, donde prácticamente fue ciego para que él pensara, para que él pueda meditar, porque dice que no tomó ni comió por 3 días. Entonces tenemos que entender de que él no ha estado como tuvo este encuentro con Jesús y se fue y dijo, ok, ya me voy a dormir 3 días. No, yo creo que dentro de él ha estado pensando, dentro de él ha estado en su cabeza dando vueltas. Todo lo que él había hecho, la capacidad, el poder, la autoridad que tenía,
y ahora simplemente se toca con Jesús o tiene este encuentro con Jesús y se da cuenta que no es nada, que ni siquiera puede andar solo y ahora necesita que otros lo lleven, otros le puedan dar la dirección donde tiene que ir y ni siquiera puede ver lo que está delante de él. En el verso 9 dice, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Verso 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó a una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Verso 11, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando, y ha visto una visión en un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hay algo interesante aquí, que cuando Jesús tuvo este encuentro con Saulo, él regresa a Damasco, viene, ¿no es cierto? Regresa nuevamente y se va, está por 3 días sin comer, sin beber. Estoy pensando que estuvo orando o preguntándose qué es lo que va a pasar. Quizás pensando de que quizás voy a quedar ciego para siempre. Quizás su vida ahora, a partir de ahora, va a depender que alguien lo esté llevando, alguien lo alimente, alguien lo cuide, alguien lo bañe. ¿Cómo iba a ser su vida? Todo el poder que tenía ya no lo tenía. Se había ido. Que ahora solamente era un hombre solo. Pero lo que me llama la atención es en el 10. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aquí queremos entrar un poco. Nuevamente, Jesús tiene este encuentro con Pablo o Saulo y regresan, pero Jesús no dice hay un cristiano o los cristianos o un creyente, sino que Jesús especifica, dice, había en Damasco un discípulo. Entonces queremos ir un poco más allá, que cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús, de la misma manera que Saulo fue tocado y fue transformado su vida, de la misma manera nuestra vida es transformada. Nosotros no escuchamos de Dios, sino sabemos quién es Él. Buscamos a Jesús y buscamos a Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, nuestra vida es cambiada, nuestra mentalidad es transformada, ya no somos los mismos. Todo lo que nosotros pensábamos ser, porque Pablo era eso, él pensó que tenía toda la autoridad de pedir carta a los sumos sacerdotes para ir y castigar, matar, encarcelar a los demás. Ahora se da cuenta que no tiene esa capacidad y simplemente se da cuenta que es solo un hombre que ni siquiera puede andar solo. Pero es realmente bonito cuando dice, en Damasco hay un discípulo. Está enfatizando aquí que no solamente basta de que nosotros conozcamos a Jesús, tengamos este encuentro y seamos creyentes, sino es que Jesús está buscando personas o está buscando discípulos para que puedan estar trabajando o para que puedan llevar su obra, para que puedan llevar el reino junto a Él. Porque el cristiano simplemente a veces tiene eso de ir a la iglesia, venir y se hace una rutina, ¿no? Pero yo tengo algo acá, por ejemplo, como yo lo puse, ¿no? Dice, el cristiano espera el pan y el pez. Solo espera lo que la iglesia le va a dar. Es un cristiano que va a la iglesia, se sienta los domingos, está en un estudio bíblico o algo y espera qué es lo que va a recibir y ahí nomás. Pero en cambio el discípulo es aquella persona que no solamente espera el pan y el pez, sino es que es aquel que pesca, es aquel que está actuando. No es aquel que simplemente viene y está recibiendo de la iglesia, sino es que es aquel que sale y va. El creyente lucha por creer, por crecer. Nuevamente, la diferencia entre el discípulo y un creyente. Un creyente simplemente va a luchar para crecer, para saber, pero el discípulo va a luchar para multiplicarse, para que su reino sea expandido más, para que la gloria de Jesús, la gloria de Dios llegue a más vida,
para que otras personas tengan el mismo encuentro que han tenido y conozcan a Jesús. Entonces, por eso es que enfatiza acá que había un discípulo. No dice que había un creyente, sino que había un discípulo. Entonces nosotros necesitamos ser discípulos de Jesús. No basta con ser cristianos, no basta ser con creyentes, sino es que necesitamos ser discípulos de Jesús para que todo llegue a la presencia del Señor. Y en el verso 11 dice, anda, ve a la casa de Judas, a la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Eso es lo que me hace entender, es que cuando nosotros, o cuando Saulo tuvo este encuentro, no vamos a encontrar más adelante diciendo de que Saulo estaba ahí orando, no, sino es que en esos 3 días, estoy pensando que tuvo este encuentro, tuvo ese pensamiento de qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a suceder. Entonces al final se da cuenta de que su vida ya no es la vida que tenía antes. Su vida no era la misma. Pero él también ora, no era algo nuevo para él, sino es que él sabía la capacidad de Jesús. Él conocía todas las cosas que estaban pasando. Él había visto los milagros, había visto todo lo que Jesús hacía y los discípulos hacían. Entonces, lo único que a él le queda es orar. Entonces, ¿cuán importante es la oración? La oración hizo que los ojos de Jesús se voltearan y vieran, y por eso es que le dice y le da direcciones específicas. Cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús, no debe tratarse de qué es lo que vamos a hacer ahora, sino que es nosotros empezar a orar y esperar la dirección correcta que Dios nos va a dar. Cada vez que tengamos este encuentro, levantarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es la pregunta que debemos tener. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que debo de hacer? Porque al final Él nos va a dar la respuesta, porque a través de una pregunta está la respuesta. Y entonces le da la dirección exacta, ¿no? Le dice, por ejemplo, anda, vete a la casa de la dirección exacta de Judas, la calle derecha, una dirección exacta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso y la persona correcta. Está orando él y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces él estaba esperando. Recuerden que Saulo había visto, estaba orando, pero dentro de él vio la visión que este hombre de Dios, este discípulo de Dios, venía y le ponía la mano y se le quitaba, iba a recobrar la vista. Entonces, no se trata de Ananías, no se trata de que él va a ir y hacer, como dice, este milagro, sino se trata de Dios. Y nosotros tenemos que tener lo mismo, que hay muchas personas que están esperando, que nosotros vayamos. Pero si nosotros llegamos a ser solamente creyentes, va a haber muchas personas esperando, quizás orando, esperando que alguien los visite, esperando quizás que matrimonio sea restaurado, esperando que jóvenes sean, como dice, rescatados de algún vicio. Eso no va a suceder si nosotros seguimos siendo solo creyentes y no asumimos nuestra responsabilidad de ser discípulos de Jesús. Porque al final aquí, Dios sabía, Dios vio la oración de Saulo. Y por eso es que le dice a Ananías, anda, ve, te está esperando. Él ya vio lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y Dios muchas veces pone en cada uno de los corazones de las personas que nosotros no conocemos, Dios pone esa necesidad. Y depende de nosotros si nosotros vamos. Porque al final aquí Ananías no entró como en este debate, ¿no? De como, ¿por qué si él era así? No, si él era malo. No, simplemente él fue y obedeció. El verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado en tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarles preso a todos los que invocan su nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones
y a los reyes del pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso la mano a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró la fuerza. Entonces tenemos acá a Ananías, cuando prácticamente Dios le dice a Ananías: Ananías, anda, ve. Y siempre va a haber esa duda como ser humano, porque a veces nosotros vemos, quizás tienes una vecina, quizás tienes un vecino, quizás tienes un amigo, o quizás conoces a una persona que es muy, muy malo, se podría decir, ¿no? Entonces cuando uno lo ve y dice: bueno, con esta persona es difícil, yo lo conozco, ¿no? Yo lo conozco, ¿no? Nunca va a cambiar, siempre él ha sido así. Quizás tienes a un amigo o un conocido que está dentro del alcohol y estás pensando de que él siempre ha sido así y él siempre va a ser así. Dudo que cambie. Y entonces lo mismo, Ananías estaba diciéndole a Dios de la misma manera, ¿no? Yo lo conozco a él, y sabemos de Saulo. Sabemos que viene con una carta para poder masacrar, se podría decir, para golpear y matar a los cristianos. Entonces, a veces nosotros tenemos el mismo pensamiento. A veces pensamos y nosotros vemos de que esa persona es mala, no creo que cambie. Mi vecino es terrible, no creo que cambie. Ni siquiera, no está en nosotros ver y definir quién puede y quién no puede llegar a la presencia del Señor. Simplemente nosotros estamos que cumplamos la función de ser discípulos de Jesús, que simplemente vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer, que oremos por aquellas personas que tenemos que orar y todos los demás lo va a hacer Dios, porque Dios sabe quién va a ser su instrumento, porque aquí Ananías estaba diciendo: pero Señor, yo lo conozco, sé quién es este hombre, sé a cuántos ha matado, sé a cuántos ha golpeado, sé cómo ha tenido al pueblo de Israel. Y encima ha sido mandado, ¿no?, por los sumos sacerdotes, por los reyes. Pero Ananías fue y cuando llegó, en el verso 17 dice, a la casa, impuso la mano a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que recobres la vista. Seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron los ojos de Saulo. Con este mensaje quiero como animarlos, hermanos. Si nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, nuevamente yo no sé cuándo fue, cómo fue tu situación, en qué momento tuviste este encuentro, pero realmente hemos debido de tener un cambio drástico. Hemos debido de regresar de la vida que hacíamos. Si antes estábamos perdidos como el pueblo de Israel, vagando y andando por todos lados, pero el día que hemos visto el camino, el día que hemos sabido de Jesús, hemos tenido este encuentro, nuestra vida debió ser diferente. Y no solamente debemos quedarnos como creyentes, como simplemente personas que vamos a una iglesia los domingos o los miércoles a un estudio o a un grupo, no, sino que debemos ser y llegar a ser discípulos. Porque Dios nos llama para ser sus discípulos. Dios nos llama, hermanos, para ser sus discípulos en esta tierra. Discípulos que tenemos que dar nuestra vida por el plan de Dios, por el plan de Jesús. Porque recuerden que después Saulo, que sucede esto, y al final dice que Jesús le dice: me es útil, ¿no? Me es útil. Y cuando él vuelve a Jerusalén, recuerden que la semana que viene la hermana va a continuar con el 10, porque esto continúa en el 10. Y ella es diferente, su manera de hablar, y aún había duda. Sí, vamos a tener dudas, porque al final dudaban si, cuando prácticamente Saulo iba a regresar a Jerusalén, ellos dudaban si realmente él ha cambiado o simplemente es una táctica de saber quiénes son cristianos o quiénes eran los creyentes. Y va a haber esa duda. Pero al final, él dice que empezó a hablar con una firmeza. Él empezó a hablar con una claridad. Empezó a ser diferente, empezó a ser distinto. Ahora, prácticamente de ser un perseguidor
de cristianos, ahora él iba a ser perseguido por ser cristiano. Eso es lo que ocasiona cuando uno tiene este encuentro con Jesús. Y yo quiero animarte que puedas pensar y podamos ver cuándo fue el tiempo que y realmente aceptaste a Jesús y tuviste este encuentro con Jesús en tu corazón. Y realmente cómo ha sido de ahí para adelante. Nuestra vida sigue lo mismo, seguimos haciendo lo mismo y solamente nos hemos vuelto en una rutina de ir, escuchar de Jesús y no estar conectado con Jesús. Y lo que yo quiero animarte es eso, hermano, en esta mañana. Y ojalá que esto nos anime de que para Dios todo es posible. Quizás tú tienes, nuevamente, quizás tienes un familiar, y estás pensando, no, mi familia no quiere creer, sigue orando. Quizás estás pensando, mi vecino nunca va a cambiar, sigue orando. Quizás estás pensando, de repente, no sé, mi matrimonio no va a mejorar, sigue orando. Y estás pensando, quizás mi hijo no va a cambiar, sigue orando. Sigue orando porque Dios va a hacer la obra. Jesús no va a dejar pasar por alto. Si tuviste este encuentro con Jesús, lo mismo que pasó con Saulo, él tuvo esta conexión tan dura, ¿cierto? Imagínate que este es uno de los hombres que va a escribir casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces Dios puede hacer cosas increíbles con personas comunes. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas, y simplemente que nosotros no nos enfriemos, no nos quedemos ahí como pensando y diciendo de que ya yo voy a la iglesia los domingos y ahí estoy bien. No, podemos hacer un poco más. Podemos hacer y podemos llegar a ser discípulos de Jesús. Y siendo discípulos, siempre vamos a tener estas ansias de poder compartir, conversar, hablar de Jesús a las demás personas. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y entonces quiero animarte, hermano, que puedas recordar y ver cuándo fue tu conversión, cuándo tuviste este encuentro con Jesús y cómo ha sido tu vida hasta ahora. Y si tú que estás viéndonos ahí, y si has estado por casualidad, entraste y viste este video y lo estás viendo, quiero animarte de la misma manera. Saulo era un hombre muy malo. Para Dios todo es posible. No importa la situación que estés pasando. Quizás tú nos estás viendo por primera vez y estás metido de repente en drogas, en el alcohol o en una delincuencia o estás en algo y estás viendo por casualidad este video. Te quiero animar de que Dios te ama y puedes tener este encuentro con Jesús. Y Jesús no te va a abandonar y Jesús te va a ayudar a girar, como dice, en nuestra vida, y Él te va a amar por lo que tú eres, no por lo que tú estás haciendo. Y a la iglesia igual, los quiero animar de que iglesia, seamos una iglesia donde realmente haya discípulos de Jesús, que mucha gente más conozca, porque a veces tenemos esa perspectiva que la responsabilidad de la iglesia de poder hablar a los demás simplemente son de los líderes y de los pastores, pero no es así. Todo aquel que es cristiano tiene la responsabilidad de ser un discípulo y de alcanzar vidas y de alcanzar la salvación y llevar la salvación a otras personas. Así es que les dejo con eso, hermano. Y antes de orar quiero animarles, hermanos, de que sigamos adelante en estos tiempos. Ojalá que más adelante ya nos podamos ver presencialmente y todos estemos juntos nuevamente, pero ahora simplemente animarles de que Dios los ama, Dios los quiere, fuese cual fuese la situación que estés pasando. De repente tienes un familiar en el hospital, de repente tienes un familiar, no sé, pasando por momentos difíciles, de repente has perdido un trabajo, de repente tienes un negocio que no está funcionando, todo, pero pon en la mano de Jesús, pon en la mano de Dios y Él va a hacer su parte. Porque si nosotros no lo damos, como dice el pastor Brian, no le damos nada, ¿qué es lo que va a hacer? Nada. Entonces quiero animarlos con eso y permítanme que pueda terminar orando. Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, para que tú en sí podamos recordar, Señor, nuestro encuentro que hemos tenido contigo. Sé, Señor, que muchas veces hemos estado en lágrimas, hemos estado quizás
en dolor, en momentos difíciles, y tú has traído paz a nuestras vidas cuando te hemos conocido o te hemos encontrado, Señor. Padre, que este amor que hemos sentido por ti, Señor, que no pueda perder, Señor, sino que también muchas personas puedan tener la bendición de conocerte, Señor. Y sé, Señor, que somos instrumentos tuyos, somos las manos, somos los pies y somos la boca que tú vas a usar, Señor, para que tu reino sea expandido y mucha gente te conozca. Oro, Señor, por cada una de las personas que han estado viendo el video, Señor, o han estado viendo este tiempo del servicio virtual. Oramos, Señor, para que tú lo bendigas grandemente, Señor. Padre, te pido que tú lo bendigas grandemente en donde estén, Señor. También, Padre, que tú puedas proveer, Señor, cada una de las necesidades. Sé que hay necesidades distintas, Señor. Quizás están pasando por dificultades económicas, dificultades de trabajo, o si de repente hay alguien que está por un tema de salud. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda recorrer todo su cuerpo, Señor, y realmente tus milagros sean visibles, Señor, así como lo hemos tenido con Pedro, Señor, con Juan, Señor. De la misma manera, Padre, que tu Espíritu Santo pueda seguir fluyendo, Señor, en estos tiempos, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y seguirás siendo por la eternidad, Señor. Bendice este tiempo, bendice a la iglesia, Señor, y también bendice a aquellas personas que se han conectado, Señor, por primera vez, Señor, que también sientan que somos una familia, somos personas que te amamos y también somos personas que nos amamos unos a otros. Gracias por este tiempo y permite, Señor, que podamos seguir disfrutando de este día, Señor, y también siempre pensando, Señor, que queremos ser discípulos tuyos, Señor. Pon eso en nuestro corazón. Te amamos y te queremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan un excelente domingo. Y nuevamente, seguimos con las informaciones. Y si tú te has conectado por primera vez con nosotros y quieres saber más acerca de nuestra iglesia, no dudes en conectarte. Conéctate con nosotros, conéctate con el pastor principal, llámanos a través de nuestros teléfonos, a través de las redes sociales donde nos estás viendo, y vamos a estar muy, muy contentos de poder atenderte. Que Dios me lo bendiga grandemente y nos vemos para la próxima oportunidad. Muy buen mensaje el que hemos recibido el día de hoy, y nos vamos pues con una alabanza alegre para poder empezar esta nueva semana y para poder encontrarnos de nuevo el próximo domingo. Así que vamos a alabar. Vamos a partir.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buena semana para todos y nos vemos el próximo domingo. Si tú eres una persona que nunca has aceptado a Cristo en tu vida, te queremos animar a tener el valor y coraje ahora de escribirnos o llamarnos al número de abajo. De verdad es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. No hay una cosa que puedes hacer más que puede cambiar tu vida en la dirección correcta y con tu Creador y Salvador Jesucristo. Y por todos los que están nuevos y antiguos, quiero animarles, si nunca han hecho próximos pasos, si nunca han hecho raíces, nuestros discipulados de raíces, de verdad no sabes lo que estás perdiendo, o tampoco si estás en un grupo de conexión, quiero animar a todos ustedes a estar conectando en la forma que pueden ahora, especialmente que estamos de vuelta en cuarentena, porque necesitamos estar siendo responsables con nuestra relación con Dios, responsables con nuestras vidas, y empezando con poner la mascarilla para nuestra salud, pero seguir tomando los pasos de fe para la salud de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Así que si necesita más información, escríbanos, llámanos. Estamos más que felices de estar empezando un estudio 10 semanas discipulado de raíces, o de conectarte con un grupo de conexión que necesitas, pero especialmente por todos ustedes que son nuevos o han aceptado a Cristo. Escríbenos, porque estamos aquí para conectar y ayudar a ustedes en este crecimiento y tomar los pasos de fe que todos nosotros necesitamos para nuestra madurez en conociendo mejor a nuestro Dios. No hay nada más que decir. Que tengan un buen domingo, que Dios les bendiga mucho, les amamos. Hasta el próximo domingo. Chao.